Bien, buenos días chicos, espero se encuentren bien en su casa, resguardándose y protegiéndose a sí mismos y a su familia. Hoy con esta guía pues damos paso y comenzamos el cuarto bimestre. Espero que hasta el momento todos hayan terminado lo anterior y hayan salido bien con sus notas. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio con esta primera guía del cuarto bimestre. Antes de comenzar, les recuerdo de que este cuarto bimestre también lo vamos a trabajar en portafolios. Eso quiere decir que todo se va a trabajar en hojas, en su respectivo folder. No lo vamos a trabajar en cuaderno, para que lo tomen en cuenta y no se les complique ningún problema. Entonces el primer tema de este cuarto bimestre pues hace referencia a la Constitución Política de Guatemala. Ahora bien, la Constitución Política de Guatemala es un pequeño librito en el que pues están todas las leyes, los derechos que tenemos nosotros como población, tanto que cumplir como por cuáles velar. Entonces veamos en base a la guía qué es la Constitución Política de la República de Guatemala. Es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes, y recoge los derechos fundamentales de su población. La actual Constitución fue creada el 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Constituyente de ese año, convocada por el presidente de facto de la República de Guatemala, el general Óscar Humberto Mejía Víctores, tras la elección a la Asamblea Nacional Constituyente celebrada el 1 de julio de 1984. Dicha Carta Magna se hizo efectiva el 14 de enero de 1986. Ahora bien, esta Constitución Política de Guatemala pues ya tiene más de 30-40 años, por lo cual ya está un poco desactualizada, y es por eso que muchas personas o muchos políticos o personas cercanas a las políticas buscan que muchos decretos, muchas leyes sean modificadas para adecuarlas a las necesidades que tenemos hoy en día. Las necesidades que teníamos hace 40 años a las de hoy son completamente diferentes, y es por eso que siempre buscan modificar o tener nuevos decretos. La Constitución Política es la norma suprema del ordenamiento jurídico del país. La Constitución Política de la República de Guatemala consagra en sus textos derechos fundamentales, la organización política, también la doctrina de derechos humanos de la segunda y tercera generación, destinados a promover el bienestar económico, social, cultural y la paz, la preservación del medio ambiente y el derecho inherente al desarrollo. En la Constitución es donde nosotros vamos a encontrar todos aquellos artículos, leyes o normas que nos benefician a nosotros como ciudadanos a tener el bienestar económico, social, cultural y a la paz. Acá es donde están aquellas leyes que castigan a la discriminación, que castigan a las empresas porque no generan, no pagan sus impuestos, acá están las leyes que castigan a las personas que matan, que cometen delitos, que roban, etcétera, etcétera. Esta misma Constitución dio origen a nuevas instituciones, impuso nuevos mandatos a los legisladores, estableció el régimen económico, precisó normas para la distribución de los recursos públicos, leyes constitucionales de vital importancia como la ley de libre emisión del pensamiento, la ley electoral, la ley de partidos políticos, la ley de orden público, la ley de amparo, la ley de exhibición personal y de constitucionalidad. Ahora bien, por mencionar alguna de estas leyes más importantes, encontramos primero la ley de emisión del pensamiento. Eso quiere decir, o está avalado en esta Constitución ante el gobierno, que toda persona es libre de opinar su propio pensamiento, aún así sea diferente al de las demás personas. Acá es donde están los artículos que hacen respetar la libre opinión de pensamiento. A pesar de eso, sabemos que en Guatemala pues es un poco difícil hacer valer todos estos derechos, al igual que la ley electoral y de partidos políticos. Acá es donde
nos hace a nosotros el ser responsables de poder votar libremente y ejercer nuestro voto para elegir las autoridades. La ley de orden público pues hace recalco a no escandalizar, no tener desórdenes en la vía pública, no cometer delitos en la vía pública, etcétera, etcétera. Asimismo, las normas fundamentales que protegen a los derechos de los guatemaltecos se definen como aquel cúmulo de leyes. Cúmulo hace referencia a aquel conjunto o aquella cantidad de leyes que garantizan sus derechos humanos y están diseñadas para proteger de posibles abusos por parte del Estado. Aunque se dan de esta manera, se facilita la convivencia armónica de la sociedad y se garantiza el mejor desarrollo de las relaciones entre la sociedad civil y la sociedad política. Se supone que estas leyes están creadas para garantizarnos a nosotros como seres humanos o como ciudadanos guatemaltecos el tener derecho a todos los recursos, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la seguridad, etcétera, etcétera. Pero bien sabemos de que por la clase política, pues hoy en día se ve un claro ejemplo en que la salud no se asegura del todo, que siempre hay intereses políticos por encima del bienestar común o el bienestar de la población en general. A grandes rasgos sería esto. Ahora bien, la Constitución se divide en tres grandes partes. Encontramos la parte dogmática, orgánica y práctica. La dogmática es aquella en donde se establecen los principios, creencias y fundamentalmente los derechos humanos, tanto individuales como sociales, que se otorgan al pueblo como sector gobernante. Después encontramos la parte orgánica, es la que establece cómo se organiza Guatemala, es decir, la estructura jurídico-política del Estado y las limitaciones del poder público frente a las personas. Acá es donde nosotros vamos a encontrar cómo se divide en poder legislativo, judicial y ejecutivo el gobierno. La parte práctica, es la que establece las garantías y el mecanismo para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución y para defender el orden constitucional. Eso quiere decir que, por ejemplo, por el departamento de Sololá se ha visto mucho esto últimamente. Dos pueblos en disputa crean conflictos, se pelean entre sí, hay quemas de casas, muertos y todo eso. Entonces, esta parte práctica establece el cómo defender el orden constitucional. Entonces, ahí al haber muertos, matarse entre un pueblo y otro, están rompiendo ese orden constitucional. Entonces, caemos en la parte 3 de la Constitución. Vemos que esta nos permite a nosotros, o al gobierno más que todo, mandar al ejército, poner un estado de sitio, un estado de derecho y, bueno, decirles, acá ya no se pueden pelear más, están rompiendo el orden constitucional y van a ser todos sometidos al orden. Lastimosamente en algunas ocasiones se da por medio de la violencia, pero esto tendría que ser de forma pacífica. Y por último terminamos con la pirámide de Kelsen. Es prácticamente una pirámide representada de los tres poderes. En la primera encontramos la Constitución Política de la República de Guatemala, después encontramos las leyes ordinarias, las leyes reglamentarias y las leyes individualizadas. Eso quiere decir de que en las leyes ordinarias son decretos del Congreso de la República dictadas por el organismo judicial. Son prácticamente como los decretos que se han estado dando hoy en día, los decretos de que viene el Congreso y cambia algo que el presidente está diciendo, porque esas las que dice el presidente son las reglamentarias. Por ejemplo, acuerdos gubernativos dictados por el presidente en el Consejo de Ministros o estén con el ministro del ramo que corresponda, acuerdos dictados por otros organismos o entidades autónomas. Hoy en día, por la dificultad de la situación de salud, hemos visto cómo el presidente
con todos sus ministros ha decretado esos estados de calamidad, ha dicho que tenemos estado de sitio de tal a tal hora, que no se puede circular libremente, que tenemos ciertas limitaciones. Todas esas son las leyes reglamentarias que se ha tomado el presidente con su Consejo de Ministros y que pasan a ser ordinarias cuando el Congreso de la República dice si sí las aprueba o no las aprueba. Y por último tenemos las individualizadas. Estas son las sentencias, las resoluciones o acuerdos ministeriales. Cuando hablamos de sentencias es, por ejemplo, si a lo que le dice el presidente le dan los diputados, los jueces más importantes, lo aprueban o lo terminan de reafirmar. Prácticamente eso es como se divide también la jerarquía normativa del derecho guatemalteco, basada en la pirámide de Kelsen. Entonces, esto sería el tema de la primera guía de este cuarto bimestre. Recuerden que cualquier duda se pueden comunicar conmigo por medio de correo o número de teléfono, y siempre estoy ahí atento para poder resolverlos y apoyarlos. Recuerden siempre seguir en casa, resguardándose y cuidándose a sí mismos, y pues espero verlos pronto.